todos, hermanos y amigos, Dios les bendiga. Un grato placer poder una vez más estar en este lugar para proyectar en esta hora la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a todos mis hermanos en la fe, a los familiares, a los amigos que en esta hora sacan de su tiempo para poder sintonizar esta programación. Esta programación es auspiciada, llevada a cabo por la Iglesia de Dios Internacional, la Iglesia para los Necesitados, donde todo el mundo es alguien y Jesucristo es el Señor. Damos gracias al Señor por un día más. El salmista dijo: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos en él. Es día de alegría y día de gozo. Así que gocémonos en este día, un día más que el Señor nos permite. Pudimos amanecer, abrir los ojos y ver un día más, ver la grandeza del Señor. Así que es motivo de darle gracias al Señor, ser agradecidos por un día más de vida. Así que en esta hora queremos, con la ayuda del Señor, poderle traer una pequeña programación y que pueda en el día de hoy podamos gozarnos y poder analizar la palabra del Señor y ver las verdades bíblicas con relación a los temas que en estos días pues se están llevando a cabo y celebrando. En esta hora quisiera leer la palabra del Señor en el libro de el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, donde nos habla con relación a la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Y leemos la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran estruendo, terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Esta es la porción de la palabra del Señor en este día, donde nos relata lo que el Señor hizo, lo que Él cumplió después de haber sido crucificado, muerto y enterrado. Y vemos cómo el Señor cumplió su palabra. De la misma forma que Él cumplió todo lo que Él dijo, también cumplió en su resurrección. Así que en esta hora pues vamos a continuar y vamos a escuchar en esta hora un cántico relacionado con el Señor y titulado Hubo un hombre.
para ofrecer la salvación al mundo entero. Este luchó con una cruz por el sendero, donde unos clavos sostendrían allí su cuerpo, allí su cuerpo. Hubo un hombre que no supo de excusas. Él enfrentó cada dolor, las amarguras. Él luchó contra la muerte y sepultura, hasta obtener una victoria como ninguna, como ninguna. Unos clavos y una cruz no pudieron dar muerte a Jesús. Una tumba y una piedra no pudieron evitar que él viviera, porque él vive muy dentro de mi corazón. Ese hombre que vive en mi alma, cuando hay dolor, él me consuela, me da calma. Su gran amor siempre nos muestra una enseñanza, que con Jesús hay vida eterna y esperanza, y esperanza. Unos clavos y una cruz no pudieron dar muerte a Jesús. Una tumba y una piedra no pudieron evitar que él viviera, porque él vive muy dentro de mi corazón. Aquellos clavos y aquella cruz no pudieron dar muerte a Jesús. Una tumba y una piedra no pudieron evitar que él viviera, porque él vive muy dentro de mi corazón. Unos clavos y una cruz no pudieron dar muerte a Jesús. Una tumba y una piedra no pudieron evitar que él viviera, porque él vive muy dentro de mi corazón. Sí, sí. Qué bueno es el Señor. Dice que una cruz no pudo evitar que él viviera y una tumba no pudo mantenerlo. Amén, como la tumba quería mantenerlo.
sin poder resucitar. Pero sabemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo la labor, murió, sufrió, fue crucificado, murió en la cruz del Calvario, lo enterraron, pero también dice la Biblia que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y por cuanto Él resucitó, ahora nosotros también tenemos la victoria de esa resurrección. En este día quisiera compartir con cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares, que en esta hora sintonizan o los que más luego estarán viendo esta grabación, porque siempre hay debates y hay diferentes opiniones con relación a los eventos que nos registra la palabra del Señor. Pero me acuerdo cuando viví en Nueva York en cierta ocasión, donde había un comentarista de deportes que cada vez que él mencionaba el evento o algo importante y que las personas pudieran ver lo que había sucedido, él siempre decía: vamos a ver el video. En otras palabras, él decía lo que había ocurrido, pero siempre se iba a verificar con seguridad lo que había pasado, mostrarle a las personas que estaban viendo lo que él estaba diciendo y escuchando, y luego se lo comprobaba con evidencia contundente, visible, indudable. Y en este día yo quisiera aprovechar la oportunidad para hablar con relación a la resurrección de Jesús, la resurrección de los muertos, porque yo quiero que sepamos que si Jesús resucitó, garantizó para todo aquel que en Él cree también la resurrección de entre los muertos. Por eso es que el que tiene a Cristo no tiene el temor a la muerte, porque la muerte es simplemente una forma donde nos lleva a poder alcanzar las promesas del Señor. Y en este día yo quiero hacer como ese comentarista. Yo quisiera hablarle de la resurrección de Cristo, pero quisiera comprobarlo. Quisiera que nos vayamos bíblicamente a ver lo que dice la palabra del Señor. Como dije unos días atrás sobre el tema que estuvimos hablando, hay mucho para hablar de este tema. La Biblia está repleta en el Viejo y en el Nuevo Testamento de opiniones, de escritos, de enseñanzas, donde podemos ser beneficiados de ella, pero para el beneficio del tiempo y la enseñanza, tenemos que, aunque no querramos, concentrarnos solamente en cierta área. Y eso es lo que yo quisiera en el día de hoy compartir con cada uno de ustedes. Hoy, pues, como ustedes pueden saber, alrededor de todo el mundo, creo que si mi mente no falla y no me equivoco, la mayoría de las religiones en el día de esta semana, sobre todo, pero en el día de hoy, celebra lo que se llama la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Siempre han habido unos dilemas y unas diferencias en cuanto a los tiempos, en cuanto a cuándo fue que sucedieron los eventos. Pero yo en esta hora yo no quisiera concentrarme mucho en cuándo fue que sucedieron. Es como la venida del Señor, su nacimiento. Pues unos dicen que fue en diciembre, otros dicen que fue en otros meses. A eso yo no le doy mucha importancia. Lo que sí le doy importancia es que la Biblia dice que Él vino a esta tierra y de acuerdo a la palabra del Señor nos narra la veracidad de ese acontecimiento. Asimismo, con su muerte, su sufrimiento, crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección. No sabemos con exactitud si quizás cuál fue el día o cuál fue la hora
pero sí sabemos que también aconteció. Y en eso es que yo quisiera en este día concentrarme. Conforme a la palabra, verificar, escudriñar, ver lo que la palabra del Señor nos enseña. Y para esto pues he escogido un capítulo que es muy reconocido y es sin lugar a duda apropiado para hablar de este tema, donde el apóstol Pablo nos enseña las doctrinas, las enseñanzas con relación a este evento. Y yo quisiera que por favor preste atención, y la enseñanza es extensa. El capítulo tiene algunos 40 y algo de versos, pero vamos a tratar de hacer lo posible, a ver hasta dónde podemos llegar y enseñar. Y si no finalizamos hoy, continuamos el próximo día que estemos reunidos, que es el próximo martes a las 7:30. Pero me gustaría comenzar en el día de hoy a mirar conforme a la palabra, lo que dice el Señor y lo que dice la enseñanza y la doctrina bíblica con relación a este tema, resurrección. Y luego la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. ¿Sería que esto fue un evento verídico? ¿Fue un evento que en realidad ocurrió? ¿Sería que verdaderamente Él vino y hizo lo que de acuerdo a la Biblia dice que Él hizo? Estuvo en esta tierra, vivió aproximadamente 33 años, 3 años de ministerio, donde nuestro Señor trajo el evangelio de salvación, la demostración de la gracia salvadora. ¿Será esto verídico? Porque si creemos que algo fue verídico que dice la Biblia, entonces tenemos que creer que el resto también es verídico. Como dije creo que unos días atrás, si creemos que la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y eso lo creemos, entonces también tenemos que creer lo otro que Él dice. Si nosotros por fe recibimos salvación, por la gracia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos la seguridad de que eso es verdad, porque lo dice la palabra, la Biblia. También entonces tenemos que creer que si dice que Él vino un día y estuvo en esta tierra, tuvo un ministerio de aproximadamente 3 años, sufrió, fue crucificado, murió, lo enterraron, creemos todo eso, también tenemos que creer que la misma Biblia dice, la misma palabra de Dios, que al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y de eso quisiera en este día aprovechar la oportunidad para hablar con relación a la resurrección de Cristo, la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Quisiera que miremos en primer lugar qué significa resurrección. Recuerde que cuando hablamos de resurrección, es algo que el ser humano nunca estuvo acostumbrado a experimentar, sobre todo en la forma que nuestro Señor Jesucristo y los que resucitaron con Él y los que han de resucitar por causa de Él, en Él. Esto es una experiencia que el ser humano nunca la había experimentado, nunca se había visto. Entonces cuando hay temas de este tipo, la gente tiene tendencia, el ser humano, a ser un poco incrédulo, no creer, dudar de estas cosas. Pero vamos a comprobar bíblicamente si la resurrección de Cristo fue cierto. Ahora bien, ¿qué significa resurrección? Si usted puede notar conmigo, resurrección significa renacimiento, reaparición, resurgimiento, retorno, regreso, restauración. Todas estas palabras nos dan el significado de lo que es
resurrección. Y luego en la parte de abajo dice vuelta o volver a la vida de un muerto. Para poder haber resurrección, tiene que haber muerte. No puede haber resurrección si no hay muerte. La veracidad de la resurrección de Cristo la encontramos comprobada, adicional a otros lugares. Pero en el libro de Apocalipsis el Señor dijo, yo fui el que estuve muerto, pero ahora vivo. Él confirmó que en realidad sí Él murió. Esto no fue algo mágico, esto no fue algo que se supone o que lo hicieran de tal forma donde era ficticio con una apariencia. No, Cristo entregó su vida en realidad y murió cuando traspasaron su costado con la lanza. Y luego Él dice y comprueba que Él sí estuvo vivo, estuvo muerto, pero que ahora Él vive y vive para siempre. Significa que para poder decir que hubo resurrección en Jesús y en las otras personas que vamos a ver, tuvo que haber muerte. Por eso es que cuando nosotros venimos al Señor, el ser humano se arrepiente, viene a Cristo, la Biblia dice que la persona resucita. En el capítulo 3, verso 1 del libro de Colosenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Por qué está hablando de resucitado con Cristo? Porque cuando una persona todavía no ha aceptado a Cristo, está espiritualmente muerto. En otras palabras, inactivo, no hay actividad espiritual en el individuo. Pero cuando la persona viene a Cristo, se lleva a cabo una resurrección espiritual en la persona. Y luego vamos a ver bíblicamente que corporalmente, cuando la persona muere en Cristo Jesús, también recibe lo que se llama la resurrección de su cuerpo. Porque escúchenme bien, todo lo que Dios hizo, Él lo restaura totalmente. Así que va a haber resurrección. Y a través de la Biblia vemos diferentes formas de resurrecciones. O sea, personas que murieron y luego recibieron la vida, como Lázaro. Lázaro estuvo, dice la Biblia, 4 días muerto. Cristo lo resucitó. La hija de aquella mujer que vino, que estaba muerta. La niña de Jairo, que Cristo también la resucitó. Y así un sinnúmero de historias bíblicas que vemos que Cristo, el dador de la vida, resucitó de entre los muertos. El Señor está en los asuntos de resucitar, pero para poder resucitar tuvo que haber en Él resurrección primero, y lo vamos a ver bíblicamente. Así que resurrección significa volver a la vida de un muerto. Una persona que murió, una persona que ya terminó su vida, vuelve otra vez a vivir. Eso es resurrección. Tengo unas preguntitas. Y la pregunta es, ¿hay resurrección de muertos? O sea, las personas cuando mueren, ¿significa que se acabó todo? ¿Ya no hay nada más que pensar? De acuerdo a la palabra del Señor, y si usted se va al capítulo, creo que es 4 del libro de Tesalonicenses, encuentra que ahí habla de la resurrección de los muertos. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Significa que hay resurrección de muertos. Número 2, la próxima pregunta es, ¿Cristo verdaderamente resucitó? Y la próxima pregunta es juntamente con esa, si Él resucitó verdaderamente, ¿cuál fue el propósito de su resurrección? ¿Por qué Cristo resucitó? Si Él resucitó, ¿cuál fue el propósito de resucitar? Y la tercera es, ¿qué beneficio, oiga bien, tiene el ser humano por causa de la resurrección de Cristo? Ok, Cristo resucitó, pero ¿qué beneficios tenemos nosotros ahora? ¿Qué beneficio tiene el ser humano porque Cristo haya resucitado? Vamos a certificarlo, a comprobarlo bíblicamente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Vamos a ver la doctrina y la enseñanza que tenemos de parte de nuestro hermano apóstol Pablo, dejándonos saber con relación
a la resurrección. ¿Será cierto? ¿Será bíblico? ¿Jesús resucitó? ¿Qué beneficio hay para el ser humano que él haya resucitado? Porque déjeme decirle, de acuerdo a la palabra, la muerte tenía dominio sobre el ser humano hasta que Cristo vino. Ahora en Cristo Jesús, la muerte no tiene autoridad ni potestad, porque en Cristo Jesús hay vida y vida en abundancia. Para eso fue que Él vino. Note lo que dice 1 Corintios 15, y ahí vamos a comenzar a hablar con relación a algunos versos. Además os declaro, dice el apóstol Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado. Quiere decir que nos está diciendo, hay un evangelio que yo le voy a predicar, que yo le he enseñado, y sobre todo cuando él habla en el capítulo 11 del libro de Corintios, también nos dice que es lo que él había recibido del Señor. Este hermano apóstol Pablo, una vez Saulo de Tarso, lo encontramos como Dios lo transforma, lo cambia y lo utiliza como el ministro, el apóstol, para ministrarnos y enseñarnos a nosotros los gentiles. Y vemos que el apóstol Pablo ahora comienza diciéndole a nuestros hermanos de la iglesia de Corinto, además os declaro, en otras palabras, también les voy a declarar, a enseñar, hermanos, el evangelio que os he predicado. Le voy a demostrar, le voy a explicar, le voy a enseñar, el cual también, note bien, recibiste, en el cual también perseveras. Es importante que cuando nosotros recibimos el evangelio del Señor, hay un reclamo, una demanda, un deseo de parte del Señor, que cuando el evangelio del Señor es predicado a nosotros, la verdad del evangelio, recuerde que el evangelio ha sido traído con el propósito de que el hombre pueda recibir la salvación. De acuerdo al capítulo 1, verso 13 del libro de Efesios, nos enseña que después de haber escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice el apóstol, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Son las arras de la evidencia de la cual ahora señala que somos propiedad de Dios. Significa que cuando el evangelio se nos predica, es el evangelio de la verdad, se nos ministra a través de él. Ahora que lo recibimos, el apóstol dice, hay una demanda, hay una obligación y una responsabilidad de perseverar. En otras palabras, esas verdades que hemos recibido, las tenemos que mantener y tenemos que vivir creyendo en lo que hemos recibido del evangelio. No podemos cambiar. Por eso es que hay tantas religiones y tantas formas de las personas. Unos dicen que esto debe ser así, otro grupo dice de lo mismo, que no debe ser así. Unos dicen que se debe hacer esto, otros dicen referente al mismo tema que no se puede hacer esto. Pero vámonos a lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña que cuando recibimos la palabra de verdad, este evangelio glorioso de salvación del Señor, somos llamados, después que lo recibimos, ahora somos llamados a perseverar en él, a mantenernos en él, a mantenernos cimentados, arraigados en las verdades de ese evangelio. Así que esto es importante que lo hablemos, porque esto nos va a ayudar para cuando aprendamos o seamos instruidos o doctrinados y enseñados en el resto de lo que tiene que ver con el evangelio, no haya en nosotros duda o incredulidad de las verdades bíblicas. Así que el evangelio es a lo que se está centralizando nuestro hermano apóstol Pablo. Note lo que dice: el evangelio que yo le he predicado a ustedes, el cual también ustedes lo recibieron. En ese evangelio, note bien, ustedes también tienen que perseverar en ese evangelio. Note lo que dice el verso 2: por el cual, por ese evangelio, asimismo, si retenéis, note bien, si retenéis la palabra que os he predicado. En otras palabras, la recibiste, ahora tiene que retenerla.
Ahora tienes que vivir en ese evangelio. Ahora tu vida y mi vida tiene que ser basada en lo que dice el evangelio del Señor, el evangelio de la verdad. No podemos creer hoy en una cosa y mañana creer en otra cosa que es contraria a lo que hoy creímos. Esa es la confusión. Que unos dicen que hay que creer esto, otros dicen que hay que creer lo otro. Y cuando viene a ver, nos encontramos con un sinnúmero de opiniones. Pero recuerde lo que le dije en el comentario. Vámonos a la evidencia contundente. Vámonos a la Biblia. Vamos a ver lo que dice el Señor. Vamos a ver la simpleza que esta enseñanza tiene, que nos deja saber la veracidad y la verdad con relación a el evangelio, sobre todo en este día, la resurrección de Cristo y de los muertos. Note bien, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, note lo que dice, la importancia de recibir el evangelio y de retenerlo, mantenerlo. Note lo que dice ahora, si retenéis la palabra que os he predicado, note bien, sois salvos si la retenéis, si la recibes, si la vive. En otras palabras, si no la dudas, si aceptas todo lo que dice el evangelio. Entonces, ¿qué dice? Somos salvos si retenemos esa palabra que se nos ha predicado. Pero si no la retenemos, ¿qué dice el apóstol Pablo? Hemos creído en ¿qué? En vano. ¿Qué significa? No hemos hecho nada. ¿Por qué? Porque creer en el Señor con la seguridad que Él quiere que creamos en Él, tenemos que entonces retener la palabra. De acuerdo a Santiago dice, no podemos ser oidores olvidadizos. Nosotros tenemos ese problemita, el ser humano, que a veces cuando no nos interesa, cuando no queremos, escuchamos algo y lo ponemos a un lado y no le hacemos caso. Y no queremos hacer lo que de acuerdo a la palabra del Señor nos dice. Y ahí es donde en ocasiones nos damos cuenta que la palabra del Señor que hemos recibido no la estamos aprovechando. ¿Por qué no la estamos aprovechando? Porque la hemos puesto a un lado, no queremos saber de ella y no queremos saber del Señor. Y se nos predica la palabra y es la palabra de verdad. Es el evangelio de salvación, es lo único que nos puede llevar al conocimiento de lo que es Dios, de lo que es su palabra y poder alcanzar la salvación de nuestras almas. Pero ¿cuál es el problema? Que dice Santiago, somos oidores olvidadizos. Recibimos algo hoy y ya mañana, como decimos, ¿verdad? En la frase que mencionamos, que nosotros mañana ya lo ponemos a un lado. Nos olvidamos de lo que verdaderamente Dios dice que nosotros debemos hacer. Entonces, la importancia de que cuando recibimos el evangelio de verdad, hay que retenerlo, hay que mantenerlo, porque ese evangelio ese es el que nos va a enseñar de cómo es que nosotros debemos vivir para agradar a Dios en esta vida. Note ahora lo que dice en el verso 3, porque note bien, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Note bien, yo no le voy a enseñar a ustedes algo de mi parte, yo le voy a enseñar lo que ya yo he recibido. Pablo tenía costumbre de que cuando en otras ocasiones menciona, cuando enseña, él dice, yo le voy a enseñar a ustedes lo que yo he recibido del Señor, lo que yo he aprendido del Señor, las experiencias que él ha tenido con el Señor. Esa es la base principal para cuidarnos de que cuando enseñemos algo o cuando se nos enseña algo, estar seguro que lo que se nos está enseñando o lo que estamos enseñando es verdad bíblica. Aquí el apóstol Pablo dice, note bien, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió él y qué está enseñando? ¿Qué es lo que él dice que tiene importancia y ahora nos transmite a nosotros, nos enseña, nos instruye, nos educa con relación a estas verdades? ¿Cuál es la verdad?
que Cristo, nota bien, murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. En otras palabras, que de acuerdo a lo que está escrito en esta palabra, en la palabra del Señor, en la Biblia, aquí en esta palabra que día tras día tenemos, creemos, predicamos, enseñamos y vivimos, que en esta palabra, en esta Escritura, comprueba, se confirma que cuando Cristo murió por nuestros pecados, no murió por casualidad, murió porque ya estaba escrito en la palabra del Señor. Ya había estado profetizado. Capítulo 53 del libro de Isaías encontramos como el profeta, y a Isaías se le llamaba el profeta mesiánico porque él hablaba del Mesías, él hablaba del Señor Jesús, amén, en todo momento. Y una de las cosas de las cuales podemos ver que la palabra del Señor en todo, sobre todo lo que se cumplió en la vida de nuestro Señor Jesucristo, todo es basado a lo que dice la palabra. No hay nada, escuche bien, no hay nada que Cristo hizo que no hubiera estado escrito en la palabra del Señor. Fíjense, si la Escritura, y es importante mencionar, si la Escritura, si esta palabra tiene esa importancia que comprueba los acontecimientos de Cristo y otras cosas proféticas que la palabra del Señor enseña. Pero también, note lo que dice la palabra del Señor, que aun cuando vamos a creer en Cristo Jesús, la Biblia dice, él mismo dijo, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. En otras palabras, el que cree en el Señor, no porque cree por creer, sino porque cree bajo el fundamento bíblico de la palabra del Señor. Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán o fluirán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo que iban a recibir todos aquellos que creyeran en Él. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces notemos la importancia de la Escritura. Todo lo que fue cumplido en el Señor Jesús, especialmente en su vida, todo lo que vemos que ha sido y surgió en la vida de Jesús, y luego las promesas que Él hizo, todas están basadas en lo que dice la Escritura. La importancia de que cuando se nos habla de un tema, se nos dice algo que debemos saber o queremos ser instruidos, nos vayamos a la veracidad de la palabra del Señor. Nunca reciba nada que alguien le diga de Dios, alguna doctrina bíblica, a menos que no le confirme por la palabra de Dios que eso verdaderamente es real en nuestras vidas. Así que en esta hora yo quisiera que usted pusiera en mente esa importancia de que en el Señor, para poder alcanzar lo que el Señor dijo que debíamos alcanzar, hay que hacerlo a través de la Escritura del Señor. Así que en esta hora yo quiero que usted vea que todo lo que vamos a traer, todo lo que vamos a brindar, todo lo que vamos a mostrar en el día de hoy, lo vamos a mostrar de acuerdo a la palabra del Señor. Así que lo próximo que vamos a ver en esta hora es que, note bien el próximo verso. El primero dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Note bien, y conforme a las Escrituras también nos enseña que Él fue ¿qué? Sepultado. Significa que Él murió, sufrió por nuestros pecados, y ahora la Biblia dice que Él fue sepultado. Sepultado significa que Él murió y lo enterraron. Pero luego dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Significa que la Biblia dice que Él murió, la Biblia lo dice. Que a Él lo sepultaron, la Biblia lo dice. Pero también la Biblia dice que Él resucitó de entre los muertos. ¿Cuándo? Al tercer
día después de haber sido enterrado, después de haber sido muerto. Ahora que vemos en el verso 5, la comprobación si verdaderamente Él resucitó. ¿Cuál es la evidencia, o por lo menos una de ellas, que nos muestra que Jesús verdaderamente resucitó? ¿Cuál es la evidencia? De que cuando Él resucitó, se apareció a otras personas. Cuando alguien le dice a usted, alguien resucitó, tiene que haber una evidencia que alguien le haya visto, se le haya aparecido a alguien, para entonces poder decir con una seguridad, con una explicación apropiada y contundente, de que verdaderamente hubo resurrección. Note lo que dice la Biblia. Se le apareció a Cefas, uno de ellos. Luego se le apareció a los 12. Y la Biblia dice cuando estaban en el aposento, estaban reunidos, allá se le apareció a ellos después de la resurrección. Quiere decir que primero se le apareció a Cefas. Ya estamos comprobando que hubo resurrección, comprobada contundentemente por la aparición después de haber resucitado y hablar con otras personas. Se le apareció a los 12. Después dice la Biblia, después apareció a más de ¿qué? De 500 hermanos a la vez. 500 hermanos a la vez. De los cuales, dice el apóstol Pablo, note bien, muchos viven aún y otros ya duermen. En otras palabras, de aquellos que Cristo se le apareció, cuando Pablo habló de esto, dice, algunos están todavía en vivo de los que tuvieron la experiencia de haber visto al Cristo resucitado. Pero otros ya durmieron. En otras palabras, ya han muerto. ¿Qué nos dice ahora la palabra del Señor? Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pero verso 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. O sea, se le apareció a los que le seguían, a sus discípulos, se le apareció a Cefas, se le apareció a más de 500 hermanos, se le apareció a Jacobo, se le apareció a los apóstoles, y al último de todos, dice el apóstol Pablo, como un abortivo me apareció a mí. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Pablo no vivió en el tiempo, o sea, él no era un discípulo, un apóstol, cuando Jesús estaba en su ministerio. Pero él tuvo, de acuerdo a la Biblia, un encuentro camino a Damasco, cuando él iba con cartas para hacerle daño a la iglesia del Señor. Dice que camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Note bien, se le apareció primero el Señor a un sinnúmero de personas donde lo pudieron ver personalmente y experimentarlo. Pero ahora, después que Él asciende al cielo, también se manifiesta en la vida de Saulo de Tarso. Por eso es que el apóstol Pablo dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Cuando él iba camino a Damasco con cartas para hacerle daño a los hermanos, a los santos del Señor, dice que vino un resplandor a eso del mediodía y dice que cayó al suelo. Y ahí tuvo una conversación con el Señor cuando el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y el Saulo le pregunta, ¿y quién eres? El Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí tuvo esa plática y luego el Señor le da instrucciones de cómo llegar a Damasco y recibir luego lo que vemos en la historia
que sucedió. Pero el apóstol Pablo está trayéndonos la importancia de la resurrección de Cristo. Oiga bien, que no tan solamente él escuchó que se le apareció a 500 hermanos, se le apareció a Jacobo, se le apareció a Cefas, se le apareció a los apóstoles, sino que ahora él mismo dice: yo tuve la experiencia con el Cristo resucitado. Cuando iba camino a Damasco, me lo encontré o nos encontramos ahí en ese camino, en esa experiencia, y yo sé que es Cristo el que murió y resucitó de entre los muertos. La experiencia gloriosa que tuvo nuestro hermano Pablo lo lleva a estar seguro de que el Cristo que fue entregado por la humanidad en la cruz del Calvario fue crucificado, sufrió, fue crucificado, lo mataron, lo enterraron, pero resucitó al tercer día y mostró con pruebas seguras y contundentes que él había resucitado. Dice el verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia del Señor. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo ahí? Que el Señor es misericordioso, que cuando hacemos cosas que no debemos hacer, pero hacemos lo que se llama un reconocimiento de que lo hicimos mal, venimos al Señor humillados y arrepentidos, y el Señor nos perdona. Verso 12, note bien, ahora comienza a explicarnos el apóstol Pablo con relación a la resurrección. Note bien, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ahora él hace una pregunta: ¿por qué dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? En otras palabras, si se estaba predicando de que Cristo había resucitado de los muertos, ya Cristo resucitó, Cristo dio la prueba, ya se sabe que Él lo hizo, ya hay evidencia. Pero entonces el apóstol Pablo ahora dice: si decimos, si predicamos que Cristo resucitó de los muertos, ahora él pregunta: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que si Cristo resucitó, hay garantía de resurrección para todo aquel que cree en el Señor. Cristo garantizó resurrección con su resurrección para todos aquellos que creen en Él. Significa que si hay resurrección de muertos es porque Cristo resucitó. La garantía de que hoy podemos decir: si yo muero hoy o mañana o pasado, hay garantía de que un día seré levantado de entre los muertos. De acuerdo a este mismo capítulo 15 de Corintios, va a haber una transformación en nuestro cuerpo, de lo terrenal, de lo corrupto, de lo carnal a lo espiritual, lo celestial. Lo vamos a ver más luego si el tiempo nos lo permite. Quiere decir que la garantía de que hoy podemos decir: si yo muero en Cristo Jesús, voy a resucitar, es porque Cristo resucitó primero para garantizar la resurrección en todo aquel que en Él cree. Él le dijo, cuando, creo que es capítulo 11 del libro de Lucas, cuando fue allá a tratar con la muerte de Lázaro, Él le dijo a María y a Marta: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Note lo que le dijo: el que esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. La resurrección de Cristo garantiza que ahora nosotros no vamos a tener la muerte eterna. Este cuerpo va a terminar por un tiempo, pero si miramos más luego, si el tiempo nos lo permite, va a haber una resurrección.
y todo lo que Dios creó en el ser humano, todo es restaurado. Así que lo vamos a ver. Nota lo que dice: si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, en otras palabras, ¿qué hacen algunos entre ustedes diciendo que no hay resurrección de muertos? ¿Qué está diciendo el apóstol? Si Cristo resucitó, hay garantía de resurrección para otros, para el ser humano, porque Él es la causa, Él es el responsable de que ahora nosotros podamos tener ese privilegio de ser resucitados. Nota lo que dice el verso 13, porque nota bien, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si no vamos a resucitar nosotros, y no van a resucitar los santos, y no va a resucitar nadie más adicional a Jesús, entonces tampoco Cristo resucitó, porque la garantía de la resurrección en el resto del ser humano consiste en la resurrección de Cristo Jesús. Nota lo que dice el verso 14: y si Cristo no resucitó, si Él en realidad no resucitó, entonces la predicación del Evangelio es vana, no tiene sentido. Entonces nuestra fe tampoco sirve. Eso de creer en el Señor para tener vida eterna, eso no sirve. Si Cristo no resucitó, servirle en esta tierra, ¿para qué si Él no resucitó? Creer en Él, ¿para qué si Él no resucitó? ¿Qué garantía nos va a dar Él a nosotros si nosotros no vamos a resucitar? Si no va a haber una transformación, si no va a haber una garantía de vida eterna. Entonces mira lo que dice el apóstol: si Cristo no resucitó, entonces la predicación nuestra no sirve. ¿Qué hago yo en el día de hoy en este lugar y muchas personas a través de las redes sociales o otros medios predicando el evangelio de salvación? Entonces Pablo perdió el tiempo, Pedro perdió el tiempo, los apóstoles perdieron el tiempo, todos los que desde Cristo para acá han venido predicando el evangelio del Señor hemos perdido el tiempo, porque si Cristo no resucitó, la predicación no sirve. No hay tal evangelio de salvación que nos enseña que la garantía de la salvación del ser humano estuvo en todo lo que hizo Cristo, pero principalmente en su resurrección. Porque note, si Cristo hubiera sufrido, si Cristo hubiera sido crucificado, si Cristo lo hubiera matado, si Cristo lo hubieran enterrado, pero nunca hubiera resucitado, todo lo que Él hizo y todo lo que Él dijo era pérdida. No tenía sentido. Quiere decir que la resurrección de Cristo es la seguridad de nuestra salvación. Que todo lo que dice la palabra del Señor queda comprobado, confirmado, ratificado en la resurrección de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. La importancia de esa resurrección, la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, no vale la pena predicar. No vale la pena estar en un templo adorando a Dios. No vale la pena leer la Biblia. No vale la pena orar. No vale la pena hacer lo que normalmente hacemos. No vale la pena poner en práctica lo que dice aquí. Que hagamos lo que dice y que no hagamos lo que dice que no hagamos. Si Cristo no resucitó, esta Biblia no sirve. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Tampoco eso de creer, de confiar. ¿En quién vamos a confiar y creer si Cristo no resucitó? Significa que la garantía de todo lo que nosotros somos privilegiados
es porque Cristo resucitó de entre los muertos. Es porque Él un día, al tercer día, dice la Biblia, la tierra no lo pudo contener. Y nuestro Salvador resucitó en victoria. Teniendo, oiga bien, dos cositas importantes. Teniendo victoria sobre toda maldad, sobre el enemigo y toda cuestión negativa. Y teniendo victoria sobre la muerte. Porque cuando Cristo resucitó, la muerte fue vencida. Cuando Cristo resucitó, el enemigo, Satanás, el diablo, fue vencido. De acuerdo a la palabra, allá en la cruz, fue exhibido. El Señor tuvo victoria. Y por cuanto ahora Él tuvo victoria, dice el Señor, por cuanto yo he vencido, todos aquellos que creen en Él también vencerán. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Venció la muerte, venció al enemigo, venció al mundo, venció la carne, venció el pecado. Todo lo que traía el hombre en cautividad, en cárcel espiritual, Cristo lo venció cuando resucitó de entre los muertos. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Si Cristo no resucitó, no vale la pena predicar. Si Cristo no resucitó, no vale la pena creer, servir, hacer qué. Si Cristo no resucitó, quiere decir que la resurrección de Cristo es la que garantiza todo lo necesario para nuestras vidas en Él. Cuando Él dijo que tendríamos vida eterna antes de morir, que Él iba para el Padre, que Él iba a sentarse a la diestra del Padre, que Él iba allí a interceder por nosotros. La Biblia dice que Él hizo un sacrificio que era para siempre, que vino a ser el sumo sacerdote, que no hizo el sacrificio para aquí, para lo terrenal, sino que dice que lo hizo todo para abrir el camino a lo celestial. Que ahora nosotros tenemos entrada al trono de la gracia por medio del Salvador Jesucristo. Que ahora podemos, cuando creemos en Él, garantizar y vivir en paz y en tranquilidad, porque hemos creído en el Cristo verdadero, el Dios que verdaderamente ha asegurado en nuestra vida y nos ha dado esa convicción de que somos lo que somos y hemos de recibir y hemos recibido lo que Él dice que teníamos que recibir. Entonces, cuando vemos esa forma bíblica que nos dice y la hemos experimentado, no podemos dudar de que Cristo ha resucitado. Las experiencias que tuvieron los antiguos con Él cuando Él resucitó, todo eso es bonito y es comprobación bíblica. Pero dígame usted que usted ha creído en el Señor. La experiencia que nosotros hemos tenido de salvación, el sentir de que Cristo es nuestro Señor, está en nuestras vidas. Podemos disfrutar de su presencia, de su guianza, de su bendición, de su Espíritu Santo, de su palabra, del gozo de la salvación. ¿De dónde usted cree que viene todo eso? Eso no viene por casualidad, mucho menos surge de un Cristo muerto que nunca resucitó. Por eso es que cuando el hombre viene al Señor es transformado. Por eso es que no importa lo vil que el hombre haya llegado, cuando viene a Cristo se entrega, hay una transformación total. Dice el apóstol Pablo, ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo pueden ser nuevas si no es el Cristo vivo que transforma nuestras vidas? Entonces Cristo resucitó. Mira lo que dice el verso 15. Si Cristo no resucitó, entonces somos hallados como falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Dios es el que ha dado testimonio de su Hijo. Entonces lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso fue lo que dijo Dios. Eso es lo que dice su palabra. Si Cristo no resucitó, eso no sirve. Eso es en vano.
Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol? Somos hallados, ¿qué? Testigos falsos. En otras palabras, ¿por qué? Porque estamos enseñando algo que en realidad no es. Y Dios nos ha encomendado que enseñemos un evangelio de salvación de un Cristo resucitado, cuando en realidad Él no ha resucitado. Mire lo que dice: porque hemos testificado, somos, oye bien, si Cristo no resucitó, somos testigos falsos de Dios. Note bien, ¿cómo somos falsos? ¿Por qué? Porque hemos testificado, oye bien, de Dios, de parte de Dios, que Él resucitó a Cristo. Esa es la predicación nuestra. Que Cristo resucitó, Dios lo resucitó de entre los muertos. De acuerdo a Filipenses, que lo he mencionado en estos días, Dios le dio un nombre. Lo levantó hasta lo sumo, dice la Biblia. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero si Cristo no resucitó, eso no sirve. ¿Para qué predicar de eso? Venimos a ser falsos testigos. Que le prediquemos a la gente de que hay salvación, que le hablemos al ser perdido que está en el mundo, sin fe y sin esperanza, que hay esperanza en Cristo. Si Él no resucitó, somos testigos falsos. Falso significa estamos enseñando algo que no es verdadero. Pero eso es si Cristo no resucitó. Pero sabemos que Él resucitó, porque hemos testificado, dice, de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual, si no resucitó, no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si las personas que mueren en Cristo, no, y hay dos resurrecciones, pero me estoy concentrando en los de Cristo, la resurrección que tenemos en Cristo. Si el que cree en Cristo, note bien, si usted y yo creemos en Cristo hoy y nos morimos mañana, de acuerdo a la palabra de Dios, hay resurrección de muertos. Vamos a resucitar. Eso es lo que dice la Biblia. Pero si Cristo no resucitó, el yo enseñarle eso, o que nos enseñe a nosotros ese tipo de evangelio, es mentiroso, porque Cristo, en realidad, Dios nunca lo resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Porque nota bien, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Nadie puede garantizar resurrección de vida eterna si no es con la seguridad de que el que da la vida fue el primero que resucitó de entre los muertos. Y si Cristo, dice el verso 17, no resucitó, vuelve y repite, vuestra fe es vana. Lo que hemos creído, lo que hemos vivido, lo que por la palabra del Señor se nos ha enseñado, ¿sabe lo que dice el apóstol Pablo? Entonces, eso que hemos creído no sirve para nada. Entonces, ¿qué nos dice? Todavía, oye bien, un día cuando vinimos a Cristo, dice la Biblia, que nuestros pecados son perdonados por esa sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Hablamos el viernes sobre eso, sobre la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo surge eso? Cuando venimos al Señor, creemos en Él, confiamos en Él, ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Él, lo reconocemos y lo confesamos como el Señor de señores y Rey de reyes. En ese momento, en el instante, la Biblia dice que nuestros pecados son perdonados y somos limpios de toda maldad y de toda iniquidad. Pero nota lo que dice: si Cristo no resucitó y los muertos no resucitan, esa fe que hemos puesto
en Dios a través de su Hijo Jesucristo es pérdida de tiempo. Todavía estamos en los pecados, considerados pecadores ante Dios. Eso de que somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, nada de eso está funcionando. Todavía estamos en los pecados. Todavía estamos muertos en los pecados. Quiere decir que el procedimiento que hicimos fue en vano si Cristo no resucitó. Pero sabemos que Él resucitó. Y estamos seguros de su resurrección. Porque lo que hemos experimentado, lo que experimenta todo aquel que viene a Cristo, es de un Cristo resucitado, que vive y reina para siempre. Note lo que dice la palabra. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. Entonces, nota bien, los que durmieron en Cristo también perecieron. Toda persona que ha puesto su confianza en Cristo, ha aceptado a Cristo como Salvador, si Cristo en realidad no resucitó, que es la garantía, si Cristo no resucitó, todas las personas que creyeron en Él están perdidos. Y todos los que creamos en el Señor y nos morimos, también estamos perdidos. Note lo que dice. Entonces también los que durmieron, los que murieron físicamente, que la Biblia le llama dormir, porque en Cristo eso es lo que es. Cuando usted está en Cristo, recibe a Cristo, su cuerpo termina, pero es como si estuviera durmiendo, metafóricamente durmiendo, porque Cristo un día nos va a resucitar. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Los que creyeron en Cristo, pusieron su fe en el Señor, creyeron en el Salvador, creyeron en el sacrificio vicario, sufrimiento, crucifixión, muerte, resurrección. En esa historia, en ese evangelio que se le predicó, creyeron. Si Cristo no resucitó, esa creencia no sirve. Perecieron, están perdidos, se murieron con una esperanza falsa. Si Cristo no resucitó. Verso 19, mire lo que dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. ¿Qué quiere decir este verso? Esperamos en Cristo en esta vida, confiamos en Él, en esta vida que vivimos, pero note lo que dice la Biblia. No podemos depender solamente en esta vida. Lo que nos está diciendo el apóstol es que hay una vida eterna que Él ha prometido que nos va a dar. Y en esa es que nosotros estamos asegurados. No tan solamente esperamos en el Señor en esta vida, sino que también esperamos en la vida que viene de eternidad con Él. Entonces, si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Ahora bien, más ahora, ¿qué dice? Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa primicia? Que Él fue el primero de entre los muertos. Se originó en Él principalmente para ahora garantizar que el resto de personas del ser humano que cree en Él sea la resurrección garantizada. Él fue el ejemplo. Él fue el primero. Note lo que dice. Cristo ha resucitado de los muertos. Lo asegura. Esa es la verdad del evangelio. Así que miren, no se vayan por ahí, están buscando a Cristo en la tumba. Hay personas que van a Jerusalén y van a la tumba y lloran, y en estos días la gente se lamenta y sufre porque todavía siguen pensando que el Cristo del cual dice la Biblia que resucitó todavía está muerto. Ya Cristo no está muerto, Él vive y vive para siempre.
¿Por qué buscáis? Le dijo el Señor a aquella gente. Entre los muertos al que vive. Ya Él vive. Ya Él resucitó. Quizás se conmemora, se recuerda lo que Él hizo cuando vino a esta tierra. No hay problema en recordar cuando Él vino y lo que hizo por nosotros. Es bueno saberlo. Sobre todo para conocer lo que Él hizo, recibirlo, aceptarlo, servirle y hacer su voluntad. Y recordarlo de tiempo en tiempo tampoco está malo. Pero no recordarlo como si Él no ha resucitado. Ya Él resucitó. Ya Él pagó el precio. Ya Él garantizó todo lo que dice la palabra que Él garantizaría en su crucifixión, su muerte, sepultura y su resurrección. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos días? Si lo vamos a recordar, vamos a recordarlo como lo que Él es: el Cristo vivo, el Cristo de poder, el Cristo que cambia, transforma, liberta, el Cristo que hace lo que nadie puede hacer, el que ha prometido vida eterna a todo aquel que en Él cree. El que le prometió a sus discípulos: yo me voy y voy a preparar lugar para vosotros en las moradas que hay en mi Padre. Y si me fuere, voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, prepararé lugar. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es la garantía? Su resurrección. Todo lo que Él logró, ahora nosotros lo logramos en Él. Nota lo que dice la palabra. Él es las primicias de los que durmieron. Luego verso 21 dice: porque por cuanto, nota bien, la muerte entró por un hombre. ¿Por qué hombre se refiere? Por un hombre llamado Adán, por desobedecer a Dios. Nosotros recibimos muerte, separación, maldición por causa de Él. Somos destituidos, dice Romanos 3:23, de la gracia de Dios. Somos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por causa de lo que hizo Adán. Pero nota lo que dice el apóstol: por cuanto la muerte entró por un hombre, por causa de Adán y el pecado, pero también por un hombre llamado Cristo, la resurrección de los muertos. Yo quiero dejarles saber que nosotros experimentamos dos resurrecciones cuando venimos al Señor. Cuando Adán pecó, Adán nos llevó a morir dos veces, espiritual y física. Pero cuando Cristo vino, porque lo que hizo Adán fue temporalmente, esto no fue para siempre, esto duró hasta que Cristo vino. Ahora Cristo vino, restauró todo entre nosotros y Dios. Y las dos muertes que recibimos por causa de Adán, ahora esas dos muertes se convierten en resurrección en Cristo Jesús. Resucitamos espiritualmente y luego resucitaremos corporalmente. Quiere decir que lo que hizo Adán, Cristo lo restauró totalmente. La imagen que dice el libro de Génesis, de la cual Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esa imagen y esa semejanza fue perturbada por unos años por causa del pecado. Pero ahora en Cristo Jesús todo eso fue restaurado. Recibimos resurrección espiritual, recibimos resurrección corporal, recibimos el acercamiento a Dios. Y todo lo que fue provocado por causa del pecado, Cristo ahora lo restaura. Ahora en Cristo Jesús nosotros venimos otra vez, escucha bien, amado hermano y amigo, recibimos otra vez la restauración total que tenía el hombre al principio, la perfección. Recibimos ahora en Cristo la restauración
total. La imagen y la semejanza que perdió el hombre temporalmente, ahora en Cristo volvemos a recibir otra vez la imagen y la semejanza del Dios Todopoderoso. Eso es glorioso saberlo. ¿Pero por qué? Porque Cristo resucitó. Porque así como en Adán, todos mueren. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos caímos dentro de esa maldición del pecado y de la desobediencia por causa de un hombre llamado Adán. Pero note lo que dice: por causa de Adán todos mueren, pero por causa de Cristo todos reciben vida. Adán nos trajo muerte, Cristo nos trajo vida. Adán nos trajo separación de Dios, Cristo nos trajo acercamiento a Dios. Por causa de Adán vino la muerte, por causa de Cristo recibimos resurrección espiritual y resurrección física. Así que en Cristo Jesús todo vuelve otra vez a ser recuperado. Por eso es que vale la pena, amado amigo, si en esta hora me estás escuchando y no conoces a Cristo, tu vida, las promesas de Dios, todo lo que Él ha prometido, todo lo que Él garantiza, todo puede ser suyo, todo puede ser mío, con simplemente reconocer a Cristo como el Señor de nuestras vidas, para que Él sea el que tenga el señorío en nosotros, para reconocerlo por lo que Él es, como Dios, como mediador, como redentor, como salvador, como libertador, todo en la persona gloriosa de Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino, verdad y la vida. ¿Sabe qué es? Una persona. Y esa persona es Cristo. Cuando lo recibimos, tenemos la vida. Cuando lo recibimos, tenemos el camino. Cuando lo recibimos, tenemos la verdad. En Él lo tenemos todo. Es más, de acuerdo al capítulo 2, versos 9 y 10 del libro de Colosenses, dice que en Él corporalmente habita toda la deidad. Luego dice: y en Él nosotros, dice el apóstol, estamos completos. Si estamos completos, significa que no hace falta nada más. En Él lo tenemos todo. ¿En quién? En el Cristo resucitado de entre los muertos. Ahora hoy podemos contar con esa garantía, con esa bendición de que ahora somos lo que somos, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero a cada uno, verso 23, oiga bien, pero cada uno a su debido tiempo. Quiere decir que hay un orden de resurrección. ¿Cuál es el orden de la resurrección? Primero, Cristo. Él fue el primero. Segundo, las primicias, los que resucitaron después de Él. Y luego, nota bien, aquellos que son de Cristo, aquellos que han recibido a Cristo, aquellos que han aceptado a Cristo, aquellos que han puesto su confianza en Cristo, van a ser resucitados. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Significa que hay un principio muy hermoso en este verso, y es que Cristo viene. Y ahí garantiza la resurrección suya y la resurrección mía cuando Él venga a buscar a su iglesia. Luego dice el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Oiga bien, cuando haya suprimido, significa cuando haya eliminado, cuando haya anulado todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Verso 25, quiero leerlo, porque preciso es que Él reine. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Solamente un Cristo resucitado puede poner, suprimir
dominios, autoridad y potencia. Solamente un Cristo resucitado puede reinar hasta poner a sus enemigos por debajo de sus pies. Significa que la resurrección es real. Esto no es un cuento de hadas como dicen por ahí. Esto no es inventado del hombre. Esto es divinamente programado, llevado a cabo tal y como dice la Biblia. Porque esa es la verdad del Evangelio. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Oiga bien, y el postrero, el último enemigo que será destruido será la muerte. Oiga bien, el último enemigo que será destruido será la muerte. ¿Por qué? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Qué está diciendo? Que Dios el Padre no está sujeto a Cristo. Pero después de Dios, todo está sujeto a la autoridad de aquel que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cristo resucitado. Este postrer enemigo que será destruido, que es la muerte, es lo que por mucho tiempo ha venido perturbando a la gente. Hay gente que no se le puede hablar de la muerte. Le tienen miedo, no quieren ni pensar. Viven atemorizados, se acuestan atemorizados, viajan atemorizados, viven en una ansiedad por causa de la muerte. Cuando usted viene a Cristo, todas esas cosas desaparecen, porque entonces hay la seguridad de que estamos en el Señor. Y volvemos a mencionar el verso que mencionamos hace poco, que si estamos en Cristo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. La muerte es simplemente una transición. Y escúcheme, por más que no querramos hablar de la muerte va a venir. Hebreos 9:27, vuelvo y lo repito. Está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Así que es importante reconocer que aunque no querramos nos vamos a ir. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos dónde. Pero lo importante no es saber tanto eso. Lo importante es asegurarnos cuando nos vayamos de esta tierra, para que cuando llegue el momento de la resurrección de los muertos, el Cristo resucitado también nos resucite a nosotros. Todas las cosas Dios las sujetó a Él. Cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, cuando Él termine todo lo que el Padre le ha delegado y declarado, entonces, nota lo que dice, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Quiere decir que el Padre, Dios el Padre, que ha delegado a su Hijo y le entregó toda la autoridad, cuando Él resucitó, Él dijo: a mí se me ha dado toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dios el Padre le entregó toda la autoridad. Por eso es que nadie, escúchame, puede venir al Padre si no es por Cristo. No trate de ir al Padre sin Cristo, porque no lo puede alcanzar. A Cristo se le delegó toda la autoridad, toda la potencia, todo el privilegio, para que a través de Él podamos recibir todo lo que Dios ha prometido. Entonces, verso 28
dice que a él se le sujetó. El mismo Hijo se va a sujetar, a Dios, para que Dios sea todo en todos. Verso 29 dice de otro modo, ahora nos dice, note bien, había una costumbre de personas en la antigüedad que se bautizaban por los muertos. Entonces Pablo ahora dice, pero espérate, si no creen que los muertos resucitan, ¿por qué se tienen que bautizar por los muertos? Mira lo que dice de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos no resucitan? En otras palabras, si hay creencia de que hay que bautizarse, en aquel entonces la costumbre de algunos se bautizaban por los muertos. Entonces, si se bautizan por los muertos, ¿por qué lo hacen? Si no creen que hay resurrección. Entonces estaban perdiendo el tiempo. Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Por qué llevan a cabo esta ceremonia estas personas? Y para mí fueron personas que no tenían el conocimiento, el entendimiento de Dios. Porque no hay nada bíblico que confirme, que diga, que enseñe que hay que bautizarse por los muertos. Esa era su creencia. Pablo lo está utilizando ahora como ejemplo. Si se bautizan por los muertos, pero no creen que los muertos resucitan, entonces se están contradiciendo. ¿Qué dice verso 30? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué nosotros estamos en peligro en todo momento? Verso 35, pero dirá alguno, note bien, y voy a finalizar en estos versos, pero dirá alguno, note bien, ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es una buena pregunta. Necio, dice el apóstol, lo que tú siembras no se vivifica si no muere primero. ¿De qué está hablando? Que cuando nos entierren esto, por eso es que tiene que ser enterrado, porque esto tiene que morir. Esto corporal tiene que morir. Si no muere antes, no puede tener vida. Es como cuando venimos a Cristo, tenemos que morir al pecado, tenemos que morir a la carne, tenemos que morir a nosotros para entonces poder ser resucitados espiritualmente en Cristo. Tiene que primero haber muerte para poder surgir la resurrección. Eso fue lo que le pasó a Cristo, eso fue lo que le pasó a Lázaro, eso fue lo que le pasó a la hija de Jairo, eso fue lo que le pasó al hijo de la viuda, eso fue lo que le pasó a la gente que murieron. Tiene que haber muerte para poder surgir la resurrección. Entonces Pablo dice, lo que tú siembras no se vivifica, no va a tener vida hasta tanto no muere. Eso surge con el cuerpo. Y lo que siembras, note bien, no es el cuerpo que ha de salir completo, sino que el grano desnudo, refiriéndose a lo terrenal, cuando se siembran granos y plantas, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Que cada semilla que sembramos sale para afuera después de haber muerto como un cuerpo diferente. Si usted siembra una semilla de aguacate, siembra por otro lado gandules o frijoles, pues lo que va a salir después que muere en la tierra es el fruto que pertenece a ese árbol. Entonces, ¿qué está diciendo ahora el apóstol Pablo? Dios da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Ahora nos dice, no toda carne es la misma carne, sino que hay carne de los hombres, carne de la bestia, note bien, carne de los peces y la otra carne de las aves. Significa que cada creación de Dios tiene su propio cuerpo. Hay cuerpos celestiales, note bien, y hay cuerpos terrenales. ¿Cuál es el terrenal? Este que nosotros tenemos. Este es el que va a ser sembrado.
Este es el que se va a enterrar. ¿Cuál es el cuerpo celestial? El cuerpo que Dios nos dará para poder tener acceso, entrada a los lugares celestiales. Nadie, dice la Biblia, ha visto a Dios jamás en su grandeza, en su plenitud, en su magnitud, en su deidad. Pero escucha bien, el cuerpo que Dios nos va a dar en esa resurrección, o cuando Él venga a buscar a su pueblo, nos va a dar lo que se llama, va a surgir una transformación de lo terrenal a lo celestial, y ese cuerpo celestial tendrá el acceso para poder entrar al reino de los cielos. Es lo que le llama la Biblia un cuerpo glorificado, como el cuerpo de Cristo. Recuerde, Cristo tuvo un cuerpo terrenal. Cuando murió, resucitó con un cuerpo glorificado. Con ese mismo cuerpo fue que los discípulos lo vieron en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Nos enseña que lo vieron cuando se levantaba, se ocultaba en las nubes para subir y ascender al cielo. Un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado. El cuerpo nuevo que hemos de recibir se llama el cuerpo celestial, con las capacidades de lo celestial, con la capacidad de estar en el cielo, de ver a Dios, de compartir con todo lo que tiene que ver con lo celestial. Este cuerpo terrenal se enferma, se cansa, se perturba, se pone viejo, pero el cuerpo celestial es un cuerpo glorioso, el cual nunca tendrá los problemas que este cuerpo terrenal tiene. ¿Cómo se garantiza ese cuerpo celestial en nuestras vidas? Por lo que Cristo hizo, por su crucifixión, por su muerte, por su resurrección. Ahora nosotros tenemos la habilidad y tenemos el privilegio de tener el mismo cuerpo glorificado que tuvo Cristo para entrar al reino de los cielos. Esos son enseñanzas y palabras bíblicas. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. El mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos también vivificará nuestros cuerpos mortales. Eso es lo que va a hacer el Señor. ¿Pero por qué y cómo lo puede hacer? Garantizado por la resurrección que Él tuvo de entre los muertos. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales. ¿Qué significa? Una es la imagen, la identificación de los celestiales, las características del cuerpo celestial, y otra, las de los terrenales. Vuelvo y repito, se cansa, se enferma el terrenal, se pone viejo, se siente mal, pero el celestial es diferente. Con este terrenal no podemos entrar al reino de los cielos. La Biblia dice que la sangre y carne no entra al reino de los cielos. Por eso es que tiene que haber una transformación en nuestro cuerpo. Por eso es que va a surgir ese cuerpo glorificado en nosotros, que nos va a dar la habilidad de poder entonces estar con nuestro Dios por toda una eternidad y con nuestro Salvador. Una es la gloria del sol, las características, la imagen, la identificación. Otra la de la luna, otra la gloria de las estrellas. Una estrella es diferente de una de la otra. Así también, note bien, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Qué está diciendo el apóstol? Se siembra esto que es corrupto. En uno de los salmos, refiriéndose al cuerpo de Cristo, le dijo que Él no vería corrupción. Significa que su cuerpo no iba a ser deteriorado como nuestro cuerpo puede ser deteriorado cuando nos entierran. Así que note bien lo que dice el apóstol. Así también la resurrección de los muertos. ¿Qué va a surgir? Se siembra en corrupción. En otras palabras, en lo corrupto, en lo que se daña, en lo que no permanece. Pero luego dice, se resucitará en incorrupción. Se siembra el cuerpo, se siembra el ser terrenal, pero cuando se resucita el ser celestial. Esto tiene su límite, pero el celestial es para siempre.
es incorrupto, no se daña, no se enferma. De gloria a Dios, porque los achaques que tenemos en esta tierra, las molestias corporales que tenemos en aquel día, no las vamos a tener, porque el cuerpo glorificado de bendición celestial que hemos de recibir no tendrá nada de lo que siente el cuerpo terrenal. De gracias al Señor por eso. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitaremos en poder. Eso es lo que va a surgir con cada uno de nosotros. Se siembra cuerpo animal, en otras palabras, terrenal. Se resucitará el cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, el cuerpo terrenal, y hay el cuerpo espiritual. Así también está escrito. Oiga bien, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Pero luego dice, en el postrer Adán, que es Cristo, recibimos que es el espíritu de vida vivificante. ¿Qué está diciendo? En cuanto a Adán, recibimos el alma, la vida, el aliento de vida. Venimos a hacer lo que humanamente hemos venido a hacer. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros recibimos la vida, porque Cristo es lo que se llama espíritu vivificante. Eso es lo que es Cristo Jesús. ¿Cómo lo consiguió? Por medio de la resurrección de entre los muertos. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Está primero lo humano y luego se recibe lo que vamos a recibir espiritual del Señor. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es Cristo, es el Señor. ¿De dónde? Él es del cielo, celestial. Cual terrenal, tales también los terrenales, que significa que como Adán fue terrenal, nosotros también somos terrenales, y de acuerdo a lo terrenal, así somos en lo terrenal. Significa que todo lo que tiene que ver con lo terrenal tiene que ver con lo de Adán. Pero entonces, en cuanto a lo celestial, tiene que ver con Cristo. Lo celestial, tales también los celestiales. Una identificación, un carácter, una imagen diferente. Lo terrenal acostumbra lo terrenal, pero lo celestial tendremos la vida, la forma, la conducta, la característica celestial. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Si hemos traído la imagen y el carácter de Adán en cuanto al pecado, en cuanto a la humanidad, ahora dice que también en Cristo traeremos la imagen del Señor, la celestial, el carácter, la forma celestial que hemos de recibir. Pero esto digo, hermanos, que la carne, note bien, y la sangre, que nuestro cuerpo, nuestra parte humana, esa no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción. Esto corrupto hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Oiga bien, y aquí vamos a finalizar. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué está diciendo el apóstol? Oiga bien, en la venida del Señor van a haber dos grupos. Va a haber el grupo que ya ha creído en el Señor, pero que ya está enterrado, está durmiendo, ha muerto físicamente. Pero también va a estar el grupo que cuando Cristo venga, lo va a encontrar todavía en vida. Entonces, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, nos enseña
que esos muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, vamos esperando a Cristo en ese momento. Los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hablando de la resurrección, hablando del otro grupo que quizás no ha muerto todavía, pero que cuando Cristo vino estaban en vida, creyendo en Él, confiando en Él y esperando en su venida. Note lo que dice: no todos dormiremos, no todos estaremos enterrados, no todos hemos finalizado en esta tierra, pero sí que dice ahora, el misterio es que todos seremos transformados. Los que han muerto en Cristo serán transformados, un cuerpo celestial glorioso que el Señor les va a dar, y si estamos en vida también en ese momento seremos transformados. ¿Cómo va a surgir? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán como resucitados incorruptibles. En otras palabras, cuando morimos carnalmente, físicamente, somos como un cuerpo corruptible, pero cuando resucitemos vamos a resucitar como un cuerpo incorruptible, inmortal, totalmente diferente a cuando somos enterrados o estamos en esta vida. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esto va a surgir en una forma rápida. Note, a la final trompeta. ¿Cuál es la final trompeta? De acuerdo a los teólogos hay muchas diversidades de forma de cómo mirarlo, pero una de las cosas donde siempre se sonaba la trompeta era cuando había victoria, cuando había triunfo, y en ese día la iglesia del Señor va a estar en el momento triunfante. Se tocará la trompeta, dice, y los muertos, nota bien, los que ya se habían ido, se han ido esperando y confiando en el Señor, resucitarán incorruptibles, como un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. Y nosotros, ¿qué dice la Biblia? Seremos transformados. No hay duda de que la resurrección de Cristo es real. Y no hay duda que la resurrección de los muertos es real. Van a surgir dos resurrecciones. La primera resurrección va a ser para aquellos que han creído, han confiado, han esperado, han confesado, han profesado, han puesto su confianza en Jesucristo. Esa es la primera resurrección. Pero va a haber una segunda resurrección que hablamos el viernes, creo que fue, con relación a lo que nos dice el libro de Apocalipsis, que el Hades y los mares y todos entregarán los muertos para estar en ese día frente a Dios en el juicio del trono blanco. Esa es la segunda resurrección que va a surgir. En esa resurrección no debemos estar interesados. Debemos estar interesados en la primera resurrección. Porque la primera resurrección es la que garantiza que hemos creído, que somos salvos, que hemos de recibir todo lo que dice la Biblia que vamos a recibir. En la segunda resurrección
Porque las personas van a ser resucitadas es para ser confrontados con el juicio final y la sentencia de separación de Dios, que la Biblia le llama muerte, por toda una eternidad. De acuerdo al profeta Daniel, se lo mencioné hace poco y se lo vuelvo a repetir. El profeta Daniel vio en el capítulo 12, verso 2, nos dice que él vio cómo se levantaban del polvo de la tierra, refiriéndose a la resurrección. Pero note, unos se levantaban para vida eterna y otros se levantaban para confusión y vergüenza eterna. ¿Qué nos está diciendo? Que todos vamos a resucitar en un día, pero que unos resucitarán para gloria, para salvación eterna, para redención eterna para siempre con Dios, pero otros resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. ¿En cuál de esas resurrecciones a usted y a mí nos gustaría resucitar? Dios quiere resucitarnos para vida eterna. Cristo resucitó para garantizar la resurrección y vida eterna en todo aquel que en Él cree. Si hoy te mueres y has recibido a Cristo como Salvador, lo has aceptado en tu vida, te has arrepentido y has venido humillado y humillada ante el Señor, y el Señor ha venido el Rey, ha venido a ser el Rey y el Señor de tu vida, y mañana te mueres, garantizas la resurrección entre los muertos para vida con Cristo por toda una eternidad. Pero si en el mismo escenario mueres sin haber recibido a Cristo como tu Salvador personal, vas a resucitar en la segunda resurrección, donde van a ser llevados al trono de Dios, al juicio del trono blanco, donde los libros serán abiertos y dice que el ser humano será juzgado por todas las cosas que estaban escritas en aquellos libros, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, separación total de Dios por toda una eternidad. En esta hora puedes hacer la decisión. Aprovecha este día, ya que lo estás observando, ya que dice hoy es día de resurrección. Dile al Señor: quiero hoy resucitar espiritualmente, para que un día, cuando llegue el momento de la resurrección de los muertos y la transformación de aquellos que estén en vida, yo también sea y tenga el privilegio de ser participante de esa gran bendición. Padre, en esta hora te doy gracias y te pido por cada hermano, cada familia, cada amigo que ha escuchado esta enseñanza. Gracias por la oportunidad. Hay mucho más que explicar y hay mucho mejor, en una mejor forma para hacerlo, pero humildemente yo he querido proyectar de la mejor manera posible para que nosotros tengamos el entendimiento, el conocimiento de lo que es tu resurrección y la garantía de la resurrección de los muertos. Gracias por haber entregado tu vida por nosotros. Gracias por haber sufrido. Gracias porque, Señor, permitiste ser crucificado. Fue muerto y a la misma vez te damos gracias porque resucitaste en el tercer día para garantizar, confirmar, ratificar
las promesas de salvación y vida eterna. Permite que todos podamos reconocerte, aceptarte, recibirte como Señor, Salvador y Rey de nuestras vidas. Gracias por los amigos, gracias por la familia y gracias por los hermanos que en esta hora escuchan y aquellos que han de tomar un tiempo para escuchar esta grabación, escuchar tu palabra. Permite que tú seas propicio, toque los corazones y salve las vidas. Gracias te damos, Padre, y te pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos el martes, Dios mediante, a las 7:30. Regresamos otra vez para la enseñanza del Señor. Dios le bendiga y buen día.